Llevaba 8 años convencida de que mi suegra me odiaba. 8 años. 8 años de miradas que se desviaban cuando entraba en la habitación. 8 años de comidas familiares en las que ella siempre se sentaba en el extremo opuesto de la mesa. 8 años en los que jamás, ni una sola vez, me llamó por mi nombre. Yo me había hecho a la idea. Le decía a todo el mundo que no me importaba. Que cada familia tenía sus rarezas. Que algunas suegras, simplemente, no aceptaban a la mujer que se llevaba a su hijo. Mentía. Me dolía cada día. Hasta que aquella tarde de octubre llegué a casa 3 horas antes. Y la encontré en el suelo de la cocina, llorando con un papel arrugado entre las manos. Lo que descubrí en los siguientes 20 minutos cambió todo lo que yo creía saber sobre ella. Sobre mi marido. Y sobre las personas a las que nos pasamos la vida juzgando sin haber visto nunca lo que llevan dentro. Pero antes de contarte lo que vi en ese papel, necesito que entiendas cómo llegamos hasta ahí. Me casé con Diego con 21 años. Era joven, sí. Quizá demasiado. Pero estábamos seguros, ¿sabes? De esa seguridad rara que solo tienes cuando todavía no sabes nada de la vida. La primera vez que conocí a su madre fue en una cafetería del centro. Ella ya estaba sentada cuando llegamos. No se levantó. No me dio 2 besos. No sonrió. Me dijo, siéntate. Una palabra. Y lo dijo mirando a su hijo, no a mí. Esa tarde, durante toda la conversación, ella no me hizo ni una sola pregunta. Hablaba con Diego de cosas que yo no entendía, nombres de tías, recuerdos de infancia, anécdotas familiares. Yo era el cubierto que sobra en la mesa. El espacio vacío que nadie sabe muy bien cómo rellenar. Al despedirnos, le tendí la mano. Ella la rozó apenas y se fue. En el coche le pregunté a Diego si yo había hecho algo mal. Si había dicho algo. Si había vestido mal. Me contestó, es que mi madre es así. No te lo tomes como algo personal. Pero yo me lo tomé como algo personal. ¿Cómo no iba a tomármelo? Durante los siguientes 8 años, esa frialdad nunca se rompió. En las Navidades me hacía un regalo genérico, sin envolver, sin tarjeta. En mi cumpleaños mandaba un mensaje a Diego diciendo, felicítala de mi parte. Cuando me quedé embarazada y perdí al bebé en la semana 11, vino al hospital, me miró 10 segundos, y se fue sin decir nada. Yo me había construido una historia en la cabeza. Y mi historia decía esto, esta mujer no me quiere. Esta mujer nunca me va a querer. Esta mujer piensa que su hijo se merece algo mejor. Y me agarré a esa historia con uñas y dientes. Porque cuando crees que sabes por qué alguien te trata mal, al menos tienes algo. Tienes una explicación. Tienes el control. Lo que no sabía es que mi historia estaba completamente equivocada. Y dentro de un rato te voy a contar exactamente cuál era la verdad. Pero antes, quiero que veas cómo llegué a casa aquella tarde. Porque cada detalle de ese día importa. Era martes. 17 de octubre. Yo trabajaba entonces en una empresa de seguros en el centro de Madrid. Aquella mañana me había despertado con un dolor de cabeza espantoso, pero como tenía una reunión importante con un cliente francés, no quise quedarme en casa. A las 2 de la tarde, el cliente canceló. Le había salido una urgencia. Mi jefa me dijo, vete a casa, descansa, mañana lo retomamos. Cogí el metro. En el vagón, recuerdo que pensé en cosas tontas. Pensé en si quedaba leche en la nevera. Pensé en si Diego habría sacado la basura. Pensé en si esa noche pediríamos sushi. No pensé ni una sola vez en mi suegra. Llegué a nuestro edificio sobre las 3:30. Subí en el ascensor. Saqué las llaves. Y aquí viene el detalle que cambió todo, no hice ruido al abrir la puerta. No fue intencionado. Era simplemente como entraba siempre, despacio, por costumbre. Pero ese día el silencio que normalmente había en la casa estaba roto. Al principio no entendí lo que estaba oyendo. Pensé que Diego se había dejado la tele puesta. Pensé que era el vecino. Pensé que era mi imaginación. Pero según avanzaba por el pasillo, el sonido se hacía más claro. Era alguien llorando. No un llanto suave. Un llanto profundo, contenido, de los que duelen al salir. Mi primera reacción, te juro, fue darme la vuelta.
Pensé que había algún ladrón. Pensé que era Diego, y que algo terrible había pasado. Mi corazón estaba latiendo en la garganta. Avancé hasta el final del pasillo. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Y entonces la vi. Mi suegra. En el suelo. Sentada con la espalda apoyada en los armarios, las rodillas dobladas, los hombros temblándole. En las manos tenía un papel arrugado. Y aquí es donde se me quedó la mente en blanco. Porque en 8 años, jamás había visto a esta mujer mostrar ni una sola emoción. Ni alegría. Ni pena. Ni cariño. Nada. Era como si hubiera nacido sin esa parte. Y ahora estaba llorando como una niña pequeña en el suelo de mi cocina. Y todavía no sabes lo más fuerte. Todavía no sabes ni siquiera por qué estaba ahí, en mi cocina, ese día, a esa hora. Yo tampoco lo sabía. Pero ya te aviso, cuando lo entendí todo. Me quedé en la puerta sin saber qué hacer. ¿Sabes esa sensación de cuando ves algo que no deberías estar viendo? Era eso. Yo era la última persona del mundo que ella querría tener delante en ese momento. Pensé en retirarme. Salir de la casa. Volver al portal. Esperar a que se le pasara y entrar haciendo ruido como si acabara de llegar. Eso es lo que tenía que haber hecho, según las normas no escritas de mi relación con ella. Pero algo me retuvo. Quizá fue verla tan pequeña. Quizá fue darme cuenta de que esa mujer, a la que yo siempre había imaginado como una fortaleza de hielo, era en realidad solo una persona. Una persona que en ese momento estaba completamente sola. Me acerqué. Cuando me oyó, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se quedaron clavados en los míos. Estaba avergonzada. Asustada. Furiosa. Intentó esconder el papel detrás de la espalda. Me dijo, con la voz quebrada, vete. Por favor. Vete. Y aquí, escucha bien, aquí viene el momento en el que yo cambié para siempre. Porque pude haberme ido. Pude haberle hecho caso, haberme guardado mi orgullo de 8 años, haberle dicho con un gesto, pues quédate sola, como siempre. Pero no lo hice. Me senté en el suelo. A su lado. Sin decir nada. Ella se tensó como si la hubiera tocado con una brasa. Me dijo otra vez, te he dicho que te vayas. Yo le contesté, lo sé. Y nos quedamos así. En silencio. Yo sentada con la espalda en los armarios, ella sentada con la espalda en los armarios. A medio metro la una de la otra. Por primera vez en 8 años. Pasaron, no sé, 5 minutos. Quizás 10. El tiempo se vuelve raro en momentos así. Yo no la miraba. Sentía que mirarla iba a ser demasiado. Iba a romper algo. Así que tenía la vista clavada en el frigorífico, en un imán que habíamos comprado en Lisboa, contando los granos del mármol del suelo, lo que fuera. Y de repente, sin mirarme, ella empezó a hablar. Pero antes de contarte lo que dijo, necesito que sepas un detalle más. Un detalle que ella jamás me había contado en 8 años. Un detalle que me iba a explicar todo. Un detalle que Diego, mi propio marido, me había escondido durante toda nuestra relación. ¿Sabes por qué nunca te he llamado por tu nombre? Esa fue su primera frase. Yo no sabía qué contestar. Negué con la cabeza, despacio. Ella miró el papel arrugado entre sus manos. Lo alisó con cuidado, como si fuera algo frágil. Y me lo enseñó. Pero no era lo que yo pensaba. No era una carta. No era una factura. No era ningún documento. Era una fotografía vieja. En blanco y negro, algo descolorida. Una chica joven, de mi edad más o menos, con el pelo largo y una sonrisa luminosa. Estaba en la playa. Reía mirando a alguien fuera del encuadre. Esta es María, me dijo. Mi hija. Me quedé sin aire. ¿Su hija? Yo llevaba 8 años casada con Diego. 8 años. Y nunca, jamás, ni Diego ni nadie de su familia me había mencionado que existiera una hermana. No te lo dijo Diego, ¿verdad?, me preguntó. No pude ni negar con la cabeza. Solo la miré. Nadie te lo dijo. Yo le pedí a Diego, el día antes de tu boda, que no te lo contara.
que esto era mío. Que esto no era tuyo. Que tú venías a empezar algo, no a cargar con lo que yo no había podido cerrar. Me explicó, despacio, casi como si lo estuviera descubriendo ella misma al contarlo, lo que había pasado. Era leucemia. Diagnóstico tarde. 4 meses entre el primer análisis y el final. Diego tenía 14 años, me dijo. Estaba en un campamento de verano cuando ella se puso peor. Cuando volvió, María ya no le pudo decir adiós. Por eso él no habla de ella. Por eso él hace como que no existió. Es lo único que sabe hacer. Ella se quedó callada un rato. Yo intenté decir algo, pero no me salía la voz. Lo único que conseguí fue alargar la mano hasta el papel y rozarlo con un dedo. Como si tocando la foto pudiera entender algo que las palabras no me dejaban procesar. Y entonces ella me dijo lo que cambió todo. El día que Diego me dijo que se iba a casar contigo, yo te pregunté cuántos años tenías. ¿Te acuerdas? Sí me acordaba. Fue lo único que me preguntó aquella tarde en la cafetería. 21, dije. 21, repitió ella. María tenía 19 cuando murió. Tú tenías 21 cuando entraste en esta familia. Lo que tú no sabes, es que María iba a casarse con su novio aquel verano. Lo tenía todo organizado. Hasta había elegido el vestido. Está colgado en un armario de mi casa. Llevo 30 años sin abrir ese armario. Yo me quedé mirándola, sin entender del todo a dónde iba. Cuando te vi por primera vez en la cafetería, me dijo, no vi a la novia de mi hijo. Vi la edad que no llegó a tener mi hija. Vi el vestido de novia que María nunca se puso. Vi todo lo que perdí. Y supe en ese momento, supe que si te dejaba entrar en mi vida, si dejaba que te quisiera como te tenía que querer, no iba a poder soportarlo. Si te pasaba algo a ti, si te perdía a ti también, me moriría. Yo me moriría. Y entonces se rompió del todo. Apoyó la cara en las rodillas y empezó a llorar sin contenerse. Por eso nunca pronuncié tu nombre, me dijo entre lágrimas. Porque pronunciar el nombre de alguien es dejarlo entrar. Y yo no podía dejarte entrar. No podía. No otra vez. Y yo, por primera vez en 8 años, entendí que aquella mujer no me había odiado. Nunca. Aquella mujer había estado 8 años intentando no quererme. Porque querer da miedo cuando ya has perdido una vez. Le pregunté, con la voz que apenas me salía, qué era el papel que tenía en la mano cuando llegué. Me lo enseñó otra vez. Detrás de la foto, doblada por la mitad, había una hoja de cuaderno con la letra grande de una adolescente. Era una nota. María, con 17 años, le había dejado a su madre una nota un día cualquiera, antes del diagnóstico, antes de saber nada. Una nota tonta de adolescente, de las que dejas por ahí cuando vives en casa. La encontré esta mañana, me dijo. 30 años después. Estaba dentro de un libro. Yo no sabía que existía. Yo no le pregunté qué decía la nota. Eso no era mío. Y aquí, escucha, aquí es donde tienes que parar un momento. Porque lo que te voy a decir ahora no es solo sobre mi suegra. Es sobre todas las personas a las que llevas años juzgando sin saber. Cuando alguien es frío contigo, tu cabeza te cuenta una historia. Te dice, no me quiere, no me valora, piensa que soy menos. Es lo que hacemos los humanos. Necesitamos explicaciones, y cuando no tenemos información, la inventamos. Pero el silencio de otra persona casi nunca habla de ti. Habla de lo que esa persona no se atreve a tocar. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su distancia, sin saber que esa distancia era el único modo que esa persona había encontrado de seguir respirando? ¿Cuántas veces hemos visto a una madre fría, a un padre ausente, a una amiga que se aleja, y nos hemos dicho, es que es así, es que no me quiere, es que no le importo? Y casi siempre, la verdad es que esa persona está cargando algo que tú no ves. En psicología hay un nombre para lo que hizo mi suegra durante 8 años. Se llama, evitación afectiva por duelo no resuelto. Suena frío, ¿verdad? Pero significa algo muy humano. Cuando una pérdida ha sido demasiado grande, una parte de ti aprende a no dejar entrar a nadie que se parezca, en algo, a lo que perdiste. No por desprecio. Por supervivencia. Mi suegra perdió a una hija de 19 años. Una hija con un vestido de novia colgado en un armario que su madre, 30 años después,
no había sido capaz de tocar. Y cuando yo entré por su puerta con 21 y a punto de casarme, ella vio dos cosas a la vez, a la mujer de su hijo y al fantasma de su hija. Las dos en la misma persona. Su cabeza no podía quererme sin convertirme también en otra María. Y otra María no podía perderla otra vez. Por eso no me llamó por mi nombre. Por eso no vino al hospital. Por eso miraba 10 segundos y se iba. ¿Y cuántas personas en tu vida llevan dentro algo así? ¿Cuántas personas a las que has descartado por frías, por raras, por antipáticas, llevan en silencio una pérdida que nunca se han atrevido a contar? Quizá esa madre que no te abraza perdió a su madre cuando era pequeña y nunca aprendió cómo se hace. Quizá ese padre que no te dice, te quiero, oyó esa frase la última vez del padre que lo abandonó. Quizá esa amiga que se ha alejado no se ha alejado de ti. Se ha alejado de alguien a quien tú le recuerdas. Y mientras tú escribes en tu cabeza la historia de, no me quiere, ella está escribiendo en la suya la historia de, no puedo. Son dos historias completamente diferentes. Pero por fuera parecen exactamente igual. Aquella tarde, en el suelo de mi cocina, mi suegra y yo nos abrazamos por primera vez en 8 años. No dijimos casi nada. Lloramos las dos un rato. Y luego ella se levantó, se lavó la cara en el grifo, y me dijo, Lara. Por primera vez. Lara, no le digas a Diego que me has visto así. Le dije que no le diría nada. Y nunca se lo dije. Esa misma noche, cuando él volvió, me puse a buscar fotos viejas. En el fondo del cajón de un armario de su antigua habitación, encontré una caja. Dentro había una sola foto. María sonriendo en la playa. Le pregunté quién era. Y por primera vez en 8 años, mi marido me habló de su hermana. Lloramos los dos hasta tarde. Esa noche supe más de él que en todos los años anteriores. Supe por qué a veces se quedaba mirando al vacío en el aniversario de junio. Supe por qué no soportaba los hospitales. Supe por qué nunca había querido que tuviéramos una niña, aunque jamás me lo había dicho con esas palabras. Esto fue hace ya 6 años. Mi suegra murió el año pasado. Y al final, ¿sabes qué? Al final me quería. Me quería como una hija. Me llamó por mi nombre cada día desde aquella tarde en la cocina. Pero fueron 8 años perdidos por una historia que yo me había inventado en la cabeza. Y por eso te cuento esto. Porque seguro que tú también tienes a alguien en tu vida al que has clasificado. Al que has metido en la casilla de, esta persona no me quiere, sin haber abierto nunca la puerta de verdad para mirar dentro. A lo mejor estás equivocada como yo lo estaba. A lo mejor esa persona no te odia. A lo mejor esa persona te quiere tanto que tiene miedo. Si esta historia te ha tocado, dímelo en los comentarios. Cuéntame de esa persona en tu vida a la que quizá llevas años juzgando mal. No me cuentes el final, cuéntame la duda. Cuéntame esa pregunta que se te ha quedado abierta hoy. Y si sientes que necesitas más historias así, historias que parecen una cosa pero son otra, suscríbete al canal y dale a la campanita. Aquí no juzgamos. Aquí intentamos entender. Aquí abrimos las puertas que casi nadie quiere abrir. Porque al final, todo lo que parece desprecio, casi siempre, es solo una herida que no ha cerrado todavía. Y a veces basta con sentarse al lado, en silencio, en el suelo de una cocina cualquiera, para que esa herida empiece, por fin, a cerrarse. Nos vemos en el próximo vídeo.